Feliz viernes para todos, bienvenidos. Hoy dedicamos nuestro noticiero a revisar las informaciones climáticas recientemente destacadas en Venezuela y el resto del mundo. Comenzamos. Los efectos del huracán Beryl se sintieron con fuerza en las costas venezolanas, donde las fuertes precipitaciones generaron inundaciones y el desbordamiento del río Manzanares en el estado Sucre. Al menos 6 comunidades afectadas es el balance hasta el momento. Taitir Calderón nos amplía. Al menos 6.000 hectáreas de cultivos fueron afectadas por el desbordamiento del río Manzanares en Cumanacoa, estado Sucre. Según las estimaciones de ingenieros agrónomos, varios estados productivos intentan recuperarse de inundaciones, deslizamientos y obstrucción de vías que afectan el traslado de productos agrícolas. Los especialistas refieren que la afectación va mayormente a los cultivos de frutas tropicales, café y cacao, ubicados hacia el sur y el este del municipio Montes, el más afectado tras el desbordamiento del río Manzanares. Cultivos tradicionales como maíz y caña de azúcar también sufrieron por las inundaciones de los últimos días. Según el gobernador del estado Sucre, Gilberto Pinto, hay 145 negocios perjudicados en Cumanacoa, donde al menos 25.000 familias resultaron afectadas y fueron reubicadas en refugios temporales. El mandatario regional informó que el acceso de los cuerpos de rescate y seguridad se ha dificultado en algunas zonas. Donde no hemos tenido acceso, hemos tenido contacto por vía aérea. Yo he sobrevolado, he tenido comunicación con megáfono, hemos tenido comunicación con los cedros, ¿ok? Hemos tenido comunicación con La Peña y hemos tenido comunicación con El Limón, esas 3 localidades. Durante la temporada de lluvias suelen generarse efectos adversos en las zonas productivas dedicadas al cultivo de rubros como maíz, tomate, hortalizas, café, entre otros. En el estado Guárico, uno de los principales productores de cereales del país, varios caseríos sufrieron anegaciones esta semana por las torrenciales lluvias, mientras en Monagas las comunidades de los municipios Acosta y Caripe intentan recuperarse de las anegaciones por el desbordamiento de ríos y daños en las principales vías. La situación, que también genera dificultades en el transporte y comercialización de productos agrícolas, podría extenderse con el paso de las precipitaciones propias de la temporada de lluvias en el territorio nacional, según prevén las autoridades meteorológicas. Para Noticias del Agro, Taitir Calderón. El paso de ondas tropicales y fuertes lluvias ya había sido anunciado por las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME. Veamos lo que han reportado hasta el momento. El presidente del INAME, Reidy Zambrano Méndez, indicó que por el territorio nacional pasarán entre 50 y 80 ondas tropicales, sin que éstas necesariamente generen consecuencias devastadoras. Las ondas tropicales no necesariamente tienen que afectar el país. ¿Por qué? Porque algunas se van a transformar en ciclones tropicales, ya sea depresión, tormenta le colocamos nombre, o huracán. Y por ello pues, va a cambiar o va a variar el número. En ese sentido, Zambrano recomendó a la población mantenerse atenta ante las recomendaciones oficiales emitidas por el ente. Nosotros aquí en el INAMED le estamos haciendo un seguimiento exhaustivo, 24 horas al día, a las condiciones del tiempo y a las condiciones climatológicas tan importantes para el desarrollo de la producción socioeconómica de nuestro país. Finalmente, el presidente del INAME puntualizó que bajo este escenario, estiman que este año el promedio de lluvias estará por encima de lo normal, por lo que destacó la activación del sistema de gestión de riesgos, cuyo plan contempla la instalación de comandos de alerta temprana. A propósito de la temporada de lluvias, los pronósticos de especialistas en el área prevén la formación de 23 tormentas tropicales, lo que representa el doble de la media. Escuchemos lo que explicó en ese sentido el ingeniero hidrometeorológico Valdemar Andrade. El ingeniero hidrometeorológico Valdemar Andrade detalló que para este año se espera un incremento en la formación de huracanes debido al calentamiento del Océano Atlántico, por lo que instó a las autoridades a mantener los trabajos de limpieza en las zonas cercanas a ríos y quebradas para así evitar inundaciones. En medio de los pronósticos, resaltó que la ubicación geográfica del país disminuye las probabilidades de la llegada de tormentas y huracanes de gran intensidad. Por suerte, estamos ubicados en un sitio donde la afectación de los huracanes es muy baja, muy pequeña. El evento más importante en cuanto a tormentas tropicales ha sido la tormenta Brett, que fue en el estado de Aragua hace unos cuantos años atrás. Y a nosotros lo que nos toca son por así decirlo, los coletazos. En cuanto a las proyecciones climáticas para los próximos meses, Andrade subrayó que el promedio de lluvias podría incrementar ante la llegada del fenómeno de la Niña. Estamos en una temporada de transición en los cuales se asume que van a haber condiciones normales o promedio, pero en agosto va a entrar un evento La Niña,
que en Venezuela el 62% de las veces genera lluvias por encima del promedio. Entonces, uno esperaría que a partir del mes de agosto comience a llover más por encima de lo normal y bueno, en octubre lo que siempre se espera es que sea el mes más lluvioso del año con tormentas eléctricas. El ingeniero hidrometeorológico resaltó además que al tratarse de un periodo de lluvia atípico, podrían aumentar las probabilidades de deslaves y movimientos de masa del suelo. En medio de los efectos que cada año causan las lluvias, ingenieros agrónomos insisten en que el cambio climático es un factor de riesgo para la producción agrícola y presentaron datos que dan cuenta de las precipitaciones en las zonas de siembra. Veamos el reporte de Taitir Calderón. Los cambios en los datos climáticos despertaron el interés de los especialistas que exponen un incremento importante en las precipitaciones mensuales promedio al norte y noreste del estado portuguesa. Entendiendo que para el mes de mayo ocurren las labores de siembra en el occidente y centro-occidente del país, vemos que las áreas anaranjadas son las que refieren a una variación en los datos de precipitación de más o menos 5%, cosa que representa una variación con respecto al promedio anual, digamos, acorde entre los parámetros normales. Las zonas más claras, ya estamos hablando de variaciones en la precipitación mayores al 5% y las zonas azules, mientras va oscureciendo, variaciones en la precipitación mayor al 5%. Vemos zonas, por ejemplo, el centro-norte del estado portuguesa, donde se experimentó variaciones hasta el 190%, llegando hasta más de 400 milímetros al mes. Según el balance ofrecido por el ingeniero Manuel Serpa, las precipitaciones representaron el 60% de los requerimientos del cultivo en la primera fase de desarrollo, cuando solo debería llover en términos óptimos unos 140 milímetros de precipitación acumulada al mes. Este mapa debería estar mucho más anaranjado, entendiendo que la variación debería estar en buena parte del país en más o menos 5%, probablemente llegar a un más o menos 10%, sería lo idóneo en términos generales. Si vamos al mapa de junio del año pasado, las variaciones son iguales, o sea, tienen la misma tendencia. El también representante de la Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Venezuela explicó que estas variaciones incrementan los riesgos para los trabajadores del campo, lo que da muestra de la necesidad de activar sistemas de protección como los seguros agrícolas para disminuir pérdidas. Para Noticias del Agro, Taitir Calderón. Llegó el momento de establecer nuestra primera pausa. Recuerde mantenerse conectado a través de nuestras redes sociales en Instagram, @agrotendencia. También puede ver esta y todas las distintas emisiones de noticias en el canal de YouTube Agrotendencia TV. Ya volvemos. Estamos de vuelta y en esta parte revisamos las informaciones de carácter meteorológico que se han generado en las regiones de nuestro país. En Barinas fue restablecido el paso vehicular sobre el río Michay, que había sido suspendido tras fuertes precipitaciones registradas en la entidad en los últimos días. Veamos. Tras 6 días de intensos trabajos en la madrugada de este lunes, exactamente a las 12 de la madrugada, se restituyó el paso sobre el río Michay en el municipio Sucre de Barinas. Las acciones mancomunadas entre el gobierno nacional, regional y municipal permitieron la reparación del tramo entre la vía y el extremo derecho del puente. Gandolas y carros que permanecieron en la Troncal 5 varados desde hace 6 días fueron los primeros en transitar hacia sus destinos. Desde Barinas para Noticias del Agro, Wolman Linares. Ahora nos vamos al estado Anzoátegui, desde donde también se registran precipitaciones y colapso de vías. El reporte a continuación con nuestra reportera María Fernanda Bolívar. Como consecuencia de las fuertes precipitaciones presentadas en la zona centro-sur del estado Anzoátegui, específicamente en el municipio Freites, se produjo el desbordamiento del río Amana, el cual afectó a comunidades rurales como Mundo Nuevo y Urica. El derrumbe de algunas vialidades, familias damnificadas, pérdidas de cultivo y fallas en el servicio eléctrico son algunas de las consecuencias que han quedado ante esta situación. Según el reporte de las autoridades, no hubo ningún fallecido, sin embargo, hubo un lesionado. Se trata de un joven de 20 años que sufrió fractura cráneoencefálica.
Además de esto, 20 hectáreas de cultivos de tomate, caraota y maíz se vieron perdidos por la crecida de este río, y más de 10 familias se encuentran damnificadas por la pérdida de sus viviendas. El gobernador del estado, Luis José Marcano, anunció que autoridades y funcionarios de seguridad se encuentran desplegados en la zona para atender a aquellas personas que han sido afectadas por esta situación. Desde el estado Anzoátegui, para Agrotendencia, María Fernanda Bolívar. Los fenómenos meteorológicos atípicos también son parte de los cambios que podemos observar en regiones productivas. Es el caso del estado Portuguesa, donde recientemente a través de videos y fotografías fue captada la presencia de una nube embudo. Veamos. Las imágenes fueron tomadas por un productor de la zona y compartidas por la red social X en la cuenta del meteorólogo Luis Vargas. Nube embudo formada esta tarde en el Playón, municipio Santa Rosalía de Portuguesa. La Organización Meteorológica Mundial expresa que los embudos de aire frío o nubes embudo son tornados pequeños y relativamente débiles que pueden originarse a partir de un chubasco o tormenta cuando el aire en altitud es inusualmente frío. Un fenómeno atmosférico similar se observó hace 2 años atrás, justamente el martes 19 de julio de 2022. Continuamos revisando informaciones climáticas. Compartimos con ustedes el siguiente material. Luego de la pérdida de varias hectáreas de hortalizas y cereales, los productores y habitantes de la comunidad Mundo Nuevo en el municipio Freite del estado Anzoátegui se unieron para abrir trochas que les permitan trasladar sus cosechas a los mercados, luego que la crecida del río Amana destruyera los accesos hacia la población, la cual es altamente productiva en café y en hortalizas. Raúl Ortiz, quien es un dirigente cafetalero, informó que los productores agrícolas y la comunidad están trabajando de la mano, unidos para sacar las cosechas en vehículos rústicos y además de esto, realizan un llamado a las autoridades municipales y gubernamentales para que se aboquen a solucionar pronto el problema de la vialidad, la cual afecta no solo su economía, sino la economía de la entidad. Desde el estado Anzoátegui para Agrotendencia, María Fernanda Bolívar. Momento de establecer una nueva pausa. Al regreso tendremos las informaciones de carácter climático que llegan fuera de nuestras fronteras. Ya volvemos. Estamos de regreso y a esta hora revisamos las informaciones que se generan fuera de nuestras fronteras. A su paso por las costas colombianas, el huracán Beryl generó alerta en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y sus respectivos cayos. En esa zona se suspendieron las actividades marítimas por varios días. Aunque el huracán no impactó directamente a ningún territorio de Colombia, las autoridades regionales del archipiélago caribeño de San Andrés restringieron las actividades marítimas como medida de prevención. Asimismo, la Autoridad Marítima Colombiana alertó a los pescadores locales de que se alejen del área de influencia del huracán. Por su parte, el gobernador de San Andrés informó que se encuentran monitoreando las zonas críticas de la isla. Estamos revisando las zonas críticas, los sistemas de bombeo, que es importantísimo tenerlos habilitados, tenerlos funcionales precisamente para esta temporada. Sabemos que hay una importante labor que hacer en orden de poder mejorar o una solución definitiva, pero también vamos a hacer todas las actividades que sean de mitigación. Tras su paso por el Caribe colombiano, el huracán Beryl dejó víctimas fatales en Jamaica y Barbados. Además dejó devastaciones de hasta el 90% en algunas islas de San Vicente y las Granadinas. Algunos expertos citados por Reuters indicaron que la formación temprana de este fenómeno probablemente se debió al cambio climático, un factor que según destacan podría constituir un inquietante anticipo de futuras tormentas. Los efectos de las lluvias se extienden a otras partes del mundo. Las recientes inundaciones en el sur de Brasil y la disminución de los rendimientos en varios estados han reducido las expectativas de producción de soya del país a 150 millones de toneladas en el año comercial 2023-2024, según un informe del Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Según un informe del Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la estimación es a la baja en 2.6 millones de toneladas, o un 2% en comparación con su informe de marzo. La reducción se debe principalmente a las inundaciones sin precedentes ocurridas en el mes de mayo en el estado Río Grande do Sul y a los menores rendimientos en Mato Grosso do Sul, Paraná y Sao Paulo.
Los rendimientos nacionales revisados se sitúan en 3.275 kilogramos por hectárea, un 3% menos que el informe de marzo y un 10% por detrás de la productividad récord de 2022-2023, que registró una producción de 162 millones de toneladas. El cambio climático también podría generar la caída en la producción de carne, leche y granos en Honduras. Así lo estimó la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos. Veamos. El director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos del país centroamericano indicó que los inventarios de alimentos se están terminando. A juicio del gremialista, el productor se prepara desde un año antes para almacenar en silos, luego sembrar y cosechar para almacenarlo, y de esa forma tener suficiente alimento para las temporadas críticas. Afirmó que al haberse alargado la temporada de sequía, los productores están teniendo dificultades con respecto a la alimentación de los animales. Desde el gremio apuntan que esto encarece el costo de producción y ejemplifican que si un ganadero tiene 50 animales, entonces opta por reducir su hato a 30 animales. Afirman que la producción lechera nacional se ha reducido entre un 30 y 40% respecto al potencial de 1,7 millones de litros diarios, que ha bajado a un promedio de 900.000 litros. Sobre la producción de granos básicos, desde la Federación sostienen que esperaban lluvias para la primera quincena de mayo, pero a la fecha estas no han caído formalmente en todas las regiones productivas del país, provocando que el agricultor se desmotive y opte por otro tipo de inversiones, de acuerdo con declaraciones del directivo de la Federación. En México fue reportada la muerte masiva de peces en una laguna ubicada al norte del país. Las autoridades locales atribuyen el hecho a las altas temperaturas. Miles de peces muertos cubrieron la superficie de una laguna en el norteño estado mexicano de Chihuahua. Las autoridades atribuyen este suceso a las temperaturas que habrían superado los 40 grados Celsius, combinado con un descenso en los niveles de agua de la laguna. De acuerdo con los reportes de instituciones estatales, Chihuahua es una de las entidades federales de México más afectadas por la sequía extrema, con gran parte de su territorio sumido en esta crisis. Asimismo, sostienen que casi el 90% de México estaría experimentando algún grado de sequía. Algunos reportes locales afirman que las muertes masivas de peces en la laguna no son un fenómeno nuevo. En años anteriores, eventos similares ocurrieron cuando la laguna se secó. Sin embargo, sostienen que este inconveniente afecta a la cría de ganado. Diversas publicaciones indican que la sequía ha obligado a muchas personas que dependen de la agricultura a abandonar la región afectada. Productores en la zona indicaron a medios locales que ante la escasez de lluvias, los agricultores han buscado nuevos horizontes. Y nos mantenemos en la nación azteca, donde la disponibilidad de agua ha disminuido un 68% en las últimas 6 décadas. Así lo informó el Instituto Mexicano para la Competitividad. En el marco de la última cumbre de productores de mango organizada por la National Mango Board, productores, academia y sector público discutieron sobre los desafíos de esa cadena de valor y en general del sector agrícola en el país azteca. En referencia a la escasez de agua, el profesor Sergio Roberto Márquez, catedrático de la Universidad Autónoma de Chapingo, resaltó que México utiliza anualmente más del 40% de su agua superficial. A su juicio, el país azteca tiene un promedio de 457.000 millones de metros cúbicos de agua renovable al año, de los cuales el 73% se consume principalmente en la agricultura. Agregó que el principal reto para la agricultura mexicana en este momento es el cambio climático, ya que México es uno de los países más afectados por el fenómeno. A juicio del académico, la floración de los cultivos se está alterando, lo que significa que se están perdiendo ventanas de producción debido a las variaciones en el momento de la cosecha. Entre las regiones productoras más afectadas se encuentran la costa del Pacífico mexicano con los estados de Sinaloa y Sonora. Respecto de soluciones para atender esta crisis como riego por goteo, los especialistas apuntan que en México ese tipo de sistemas son muy costosos y muchos agricultores no pueden invertir en esas innovaciones. Y de esta forma finalizamos esta emisión especial de Noticias del Agro, donde conocimos parte de las informaciones climáticas que se han generado en los últimos días dentro y fuera de nuestras fronteras. Gracias, como siempre, por acompañarnos y la invitación se extiende a seguirnos en Instagram, @agrotendencia, y también suscribirse en nuestro canal de YouTube Agrotendencia TV, donde las informaciones nunca se detienen. Será hasta la próxima.